Hola, hoy hablaremos sobre la historia de Grecia, Roma y la época medieval. Para comenzar, hablaremos de que se cree que Grecia comienza en la época clásica, en el siglo V, y se originó en la península balcánica, en las costas e islas del mar Egeo. En Grecia existía la plaza pública llamada Agora, donde los ciudadanos discutían y se reunían. Además, cada ciudad tenía una acrópolis, es decir, una ciudad en altura. Grecia también fue conocida porque allí se formaron grandes filósofos, como Platón y Aristóteles, que fueron muy influyentes en la creación del pensamiento griego. Los griegos vivían en ciudades-estado independientes conocidas como polis. Estas también se consideraban laboratorios históricos y espacios de construcción ciudadana. Dentro de estas se podían encontrar las principales, que eran Atenas y Esparta. Estas polis luchaban por su libertad y por su independencia. Atenas y Esparta fueron las que lucharon con mayor poder y se enfrentaron en la guerra del Peloponeso. Es por esto que hablaremos de Esparta, que se formaba como un pueblo guerrero en una sociedad militar y jerarquizada, y se organizaba en tres grandes elementos: los ilotas, que eran esclavos sin posibilidad de participar; los periecos, que eran hombres libres que trabajaban la tierra; y los espartiatas, que eran soldados y militares. En su conjunto, esto era una aristocracia, fuerza o gobierno de los mejores, que para ellos era lo mejor, debido a que consideraban la democracia riesgosa, porque se podía desencadenar una muchedumbre riesgosa que pudiera dar paso a una tiranía. Esparta tuvo un rival que fue Atenas, una ciudad tremendamente poderosa hacia el siglo V, y que experimentó todas las formas de gobierno posible para finalmente heredarnos la democracia. Atenas estaba organizada con tres grupos: los ciudadanos o atenienses, los metecos, que eran extranjeros que tuvieran la posibilidad de deambular en la ciudad al menos, y los esclavos. También en Atenas existieron varios personajes relevantes, pero mencionaremos a Pericles, que le dio la posibilidad de participar a todos los ciudadanos libres de Atenas. Este fue el mayor exponente para muchos, pero no el creador de la democracia. Por otra parte, en Atenas podemos encontrar que el símbolo de la organización era el Estado. Aquí el hombre utilizaba su principal fuerza, que era la palabra. Además, en Atenas, el símbolo de la vida era la Hélade, la cuna de la racionalidad, y todos luchaban por la libertad y reflexión. Para eso tenían dos principios fundamentales: la isonomía, que era igualdad ante la ley, y la isegoría, libertad de expresión. Por otra parte, hablaremos de Roma, ciudad que fue fundada en el siglo VIII a.C. y perduró hasta el siglo V después de Cristo, es decir, tuvo una historia de 1000 años. Por eso es conocida como la ciudad eterna, ya que se convirtió rápidamente en un imperio. De acuerdo a su ubicación, podemos decir que surgió a orillas del río Tíber, en la península itálica, entre medio de 7 colinas, y se cree que fue fundada por dos gemelos, Rómulo y Remo, que fueron abandonados a orillas de ese río. Una cosa importante para mencionar es que primero Roma fue una monarquía y a continuación se transformó en una república. Al hablar de Roma, también es importante mencionar al cristianismo, una religión que nace en el oriente, en la provincia romana de Judea, dentro del dominio del Imperio Romano. Por otra parte, ahora hablaremos sobre la expansión de la cultura romana, donde los romanos conquistaban por medio de la fuerza y luego realizaban el proceso de romanización, es decir, la ciudad de Roma se replicaba y se expandía por todo el mundo conocido en aquella época, mediante la influencia cultural que Roma llevaba. Ellos pacificaban, urbanizaban, mejoraban los servicios, alfabetizaban, producían bienes y elaboraban una red de caminos, es decir, una ruta viaria que unía toda Europa. Continuaremos con la época del medievo o época medieval, que se caracterizó por ser una época aparentemente oscura y que se encontraba entre lo antiguo y lo moderno. Diremos que el mundo antiguo es el mundo unificado dominado por Roma. En cambio, el mundo medieval es el que comienza a sufrir cambios importantes. El primer cambio potente que se produce a mediados del Imperio Romano fue cuando el emperador Teodosio decide dividir el imperio entre Oriente y Occidente. Por una parte, Occidente es destruido por las invasiones de los pueblos germanos, y por otra parte, el Oriente, con la ciudad de Bizancio, llamada Constantinopla, se mantuvo como el Imperio bizantino, que duró hasta el 1453.
Y finalmente podemos decir que el mundo romano entra en crisis y se destruye, por lo que el periodo de la Edad Media se divide en dos grandes etapas. Edad Media Alta, que se caracterizaba por el abandono de las ciudades. Las personas huyeron al campo por miedo. Aquí también aparece el concepto de feudalismo. Por otra parte, tenemos a la Baja Edad Media, caracterizada por el aumento demográfico que ocurrió al disminuir las guerras y por el resurgimiento del comercio, es decir, ya no tienen que ser autosuficientes. También ocurrieron avances y progresos, y finalmente por el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. Con esto damos fin a nuestro video, espero les haya gustado.